Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo desde GTN en español. Les saluda Chayapin desde Beijing. La epidemia del nuevo coronavirus continúa expandiéndose por el mundo y está afectando a la vida de todos nosotros. Ustedes que están delante de la pantalla, ¿cómo están pasando su día a día bajo la influencia de la COVID-19? En esta pandemia todos somos testigos directos, pero cada uno tiene su propia experiencia. En nuestro programa de hoy vamos a conversar con dos invitados para conocer sus respectivas historias frente a la epidemia. Nuestra primera invitada es una profesora panameña que lleva muchos años viviendo y trabajando en China, donde enseña español en una universidad. Si no fuera por esta epidemia, ella debería estar ahora en Beijing. Sin embargo, la inesperada aparición de la epidemia rompió todos sus planes y tras regresar a su país para pasar las vacaciones, ya no pudo volver a China. ¿Qué experiencias únicas tiene nuestra invitada para compartir con nosotros? A continuación, vamos a hacer una conexión a distancia con la señora Liz Vargas. Hola Liz, ¿cómo está? Muy bien, Roberto. ¿Ahora en qué ciudad de Panamá vive usted? Bueno, ahorita vivo en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Boquete. ¿Y cuál es la situación actual de la epidemia y de las medidas de control allí? Bueno, ahorita las medidas son bastante flexibles comparado a la ciudad de Panamá. Nosotros tenemos un día, que es el día domingo, que es cuarentena nacional, nadie puede salir, pero de lunes a sábado podemos salir. Sin embargo, todo está cerrado, excepto el supermercado, las ferreterías y los bancos. Pero la situación está bastante bien comparado a otras provincias. Claro, que yo sepa, aunque está en Panamá, ha dado clases en línea a sus alumnos, ¿verdad? Así. ¿De qué forma? Y cuéntenos un poco sobre esta experiencia. Esta experiencia en dar en línea, para mí la primera semana fue un poco difícil, por la sencilla razón que a mí me gusta, en primer semestre, me gusta interactuar con mis estudiantes fuera de las clases. Como usted sabe, mis estudiantes en el verano y en el invierno practican las diferentes embajadas y yo me tengo que reunir con ellos. Entonces, para mí las clases en línea la primera semana fue un poco traumática porque me gusta estar eh, enfrente del estudiante. Sin embargo, a pesar que la primera semana no me sentí muy bien, la segunda semana fue mejorando porque también tengo unos estudiantes muy cariñosos, muy atentos. Lo más interesante que he encontrado, entre muchas anécdotas que puedo contar, es, eh, usted sabe que en el primer semestre tuvimos las clases presenciales. Y como usted sabe, como fue estudiante de español también, siempre hay un grupo, en el grupo de 23, 24 estudiantes, hay 3 o 4 o 5 estudiantes muy tímidos. Ahora en las clases en línea me llamó mucho la atención y para mí es muy interesante que este pequeño grupo, súper tímido, en las clases en línea eran estudiantes súper activos. Así que eso fue, a pesar que estábamos lejos y cerca, eh, lo sentía también muy cerca de mí. Así que eso fue un transcurso muy rápido y ahora me siento bien en dar las clases en línea. Ajá. Y debido a la diferencia de la hora, ¿usted tuvo que levantarse temprano o porque existe una diferencia de 11 horas entre Panamá y la hora de Beijing, ¿no? Sí, 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 la verdad, no. Mis clases son en la noche y en la madrugada. En la madrugada. En la madrugada, yo termino a las 2:30, 3 de la mañana. Y quería saber, además de esa diferencia horaria, ¿hay otros desafíos en la enseñanza a distancia para usted que también le cuesta mucho acostumbrarse o adaptarse? Realmente el desafío de las clases en línea
además de las horas de diferencia entre China y Panamá, es la preparación de la clase, que tiene que ser súper activa, o sea, más allá de lo normal, ¿no? Porque tienes que mantener el estudiante muy activo, pues, a saber si en su casa se podía distraer en otras cosas, ¿no? Entonces, la preparación lleva un alto dosis de fijar bien y preparar bien las clases. Ese es un desafío, una de las cosas que considero muy importante. En su clase siempre trata de dar oportunidad a sus alumnos a acercarse a la cultura de los países hispanohablantes desde diferentes ángulos, pero claro, por internet eso es un poco difícil. Y por lo tanto, usted es muy querida también por sus alumnos. Entonces quería saber qué sensación tuvo usted en el momento de verse con sus alumnos por línea. Bueno, la sensación no fue muy buena, porque como usted sabe, el primer semestre yo preparo un grupo de estudiantes para que vayan a las diferentes embajadas en el mes de enero, y por cierto fueron. En enero fueron la primera y la segunda semana. Después regresaban a su provincia para pasar el año nuevo chino y después regresar, pero bueno, lo que sucedió no pudieron regresar. Entonces, yo siempre tengo contacto con los estudiantes fuera de las clases, y al encontrármelos en el ordenador o en el celular, es un poco extraño, pero yo tengo una ventaja. Hasta cierto punto, mis estudiantes son muy cariñosos, ¿no? Entonces, lo sentí como muy cerca de mí, a pesar que estaban del otro lado del mundo. Sí, usted desde el inicio de la epidemia ha mantenido contacto con sus colegas de la universidad. ¿Podría compartir con nosotros sus sensaciones en cuanto a la comunicación con la universidad y, por ejemplo, de qué manera ellos le han contactado o han dado apoyos para cómo enfrentar la epidemia? Bueno, claro que sí, he tenido comunicación con ellos. La Universidad Hawaii es una universidad para mí grande, pero para China quizás no sea tan grande. He tenido comunicación con la universidad en el departamento de internacional, también en la facultad de español. La decana me llamó y me preguntó: Liz, ¿necesitas mascarilla? Liz, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo te va? ¿Cómo está lo del virus? Cuídate, no salgas. Siento siempre el cariño de la facultad, y no solamente el cariño de la facultad. Mi universidad, yo siempre he sentido que somos una familia. Siempre tratan de ayudarte, y en esta ocasión de la pandemia, más apoyo de nuestra universidad y de nuestra facultad. Sí, imagino que como usted tiene colegas en China, amigos en China, eh, también ha estado presentando atención a los esfuerzos de China en la lucha contra la epidemia, ¿verdad? En los últimos meses el pueblo chino se ha esforzado mucho para controlar la epidemia. ¿Hay algo que le haya impresionado especialmente en este proceso de la lucha contra la epidemia del país asiático? La verdad es que a mí me ha impresionado bastante. China frente al COVID-19 es en el gobierno que ve por su gente, por su pueblo, ¿no? Y no solamente el pueblo, sino a nivel mundial. He visto muchas ayudas humanitarias a todos los continentes, además de América Latina y el Caribe. He visto en las redes sociales de Panamá que las autoridades de la embajada de China en Panamá han donado a los hospitales muchas máscaras, muchos seres que necesitan los médicos. Entonces, a mí realmente me ha llamado mucho la atención las ayudas humanitarias que ha hecho China. Y eso dice mucho de las bondades de un gobierno con un sentido de humanidad.
Y esas son cosas que a mí me ha llamado mucho la atención. Y no solamente el gobierno, sino los médicos, los avances científicos, no solamente ayudan al pueblo, sino ayudan a toda la humanidad. Entonces, eso me ha impresionado bastante. Estoy muy orgullosa de Chile y vivir en Chile y trabajar en Chile. Sí, muchas gracias. Bueno, Liz, muchas gracias. Gracias por su participación al programa. Adiós, cuídense. Adiós, chao, bye. El siguiente invitado es un arquitecto colombiano. Por su trabajo, él y su familia se encuentran ahora en la ciudad de Panamá. ¿Cómo ven ellos esta vida bajo los efectos de la epidemia? ¿Cuáles son sus historias personales? Vamos a comenzar nuestra conversación a distancia con Andrés Rocha Pardo. Hola Andrés, es un placer invitarle a nuestro programa. ¿Cómo está? Muy bien, Roberto. Muchas gracias por la invitación. No, es nuestro placer. Sabemos que actualmente Panamá está llevando a cabo una reanudación económica por etapas. Andrés, en primer lugar, ¿podría presentarnos un poco sobre cuál es la situación actual en la ciudad de Panamá y cómo es la vida de su familia en estos momentos? Mira, Roberto, nosotros, digamos, en la ciudad de Panamá, es una ciudad compleja porque es digamos, la ciudad más importante del país, es la capital del país. Cuando inició esto, nosotros estamos en cuarentena más o menos desde mediados de marzo. Y en ese momento el gobierno tomó unas medidas muy drásticas, el cierre del aeropuerto, la cuarentena generalizada, etcétera, que todo el mundo comenzó a, digamos, a llevar de una manera muy responsable, pero pues ya han pasado muchos meses. El gobierno tuvo, por la presión también social y económica y de las esferas económicas del país y productivas, tuvo que lanzar su plan de reapertura por fases. La primera fase, la segunda fase, etcétera. En este momento ya está abierta la fase 2, que incluye obviamente el personal médico, el personal financiero, que el tema de la banca es muy importante en Panamá, nunca cerró. En la fase 2 abrieron algunas cosas como algunos servicios y las construcciones públicas. En la fase 3 está, por ejemplo, la construcción privada. La fase 3 estaba agendada para abrir más o menos a mediados de mayo y eso aún no ha pasado y ya estamos prácticamente llegando a mediados de julio. Entonces, la situación es compleja porque desde ese momento en el que se planteó que se iba a abrir la fase 3, se ató esta decisión a que el número de contagios estuviera bajando. Y lo que ha pasado desde ese momento, teniendo en cuenta que estamos en cuarentena, es que comenzó a subir y sigue subiendo. Entonces no vemos cerca la apertura ni de la fase 3 ni de las fases subsecuentes que vendrían después. Estamos en un momento delicado en Panamá por la pandemia. Sí, sí, yo creo que para el gobierno ahora, después de un largo tiempo de cuarentena, es una necesidad, ¿no? Reabrir la economía. ¿Y cómo es la situación de su familia? Mira, en casa, por fortuna, estamos muy bien. Nosotros, tanto mi esposa como yo, estamos trabajando desde casa y nuestro hijo está estudiando desde casa. Entonces, digamos, no hemos tenido presión de salir y hemos podido llevar la cuarentena de una manera muy, digamos, muy llevadera estando en casa. Pero la situación general, lo de la mayoría de la gente en los países latinoamericanos, y Panamá no es una excepción, es que no es mucha la gente que tiene digamos, no cuenta con la fortuna que tenemos nosotros de poder seguir trabajando desde casa. Mucha gente ha tenido que salir porque, tú sabes, la economía informal en nuestros países es muy alta y la gente que no sale un día a trabajar es un día menos digamos, de ingresos para su familia. Entonces la gente se ha visto presionada a estar por fuera y por eso en Panamá los números son tan altos. Hay mucha gente que no puede quedarse en casa. Sí, usted trabaja en una compañía china, ¿verdad? Ante este repentino brote de COVID-19, ¿qué medidas ha aplicado su empresa? Y ahora hay muchas compañías chinas en Panamá. ¿Qué piensa usted sobre las acciones tomadas por las empresas chinas en esta batalla contra la epidemia en Panamá?
Sí, Roberto, yo trabajo para una empresa china y en realidad, digamos, como empresa china teníamos la experiencia que la pandemia inició antes en China. Los meses de enero y febrero, digamos, aquí en Panamá estábamos preocupados por nuestra empresa en China, pero mal que bien todos aquí sabíamos que China iba a responder y controlar muy bien. Ahora se ha cambiado un poco la situación porque nuestra empresa en China está más preocupada por nosotros aquí en Panamá, porque la situación del control aquí es diferente. Pero como empresa china, nosotros ya teníamos los protocolos de cómo responder en una primera etapa. Entonces, casi que desde el primer caso en Panamá, al siguiente día en nuestra oficina ya sabíamos, ya teníamos claro el concepto de distanciamiento físico, ya teníamos claro el tema de las tomas de temperatura, ya teníamos claro que teníamos que estar lavándonos las manos y había alcohol y gel para las manos en todas partes de la oficina. Dejamos de usar las salas de juntas muy rápido, ¿cierto? Comenzamos a utilizar las herramientas de teleconferencia que teníamos antes, que era tal vez para tener reuniones con China o reuniones con otros lugares. Empezamos a usarlos dentro de la oficina y la ventaja es que todo esto lo empezamos a hacer antes de que iniciara la cuarentena. Entonces, en realidad estábamos muy bien preparados para, sobre todo para el tema del teletrabajo. Eso creo que fue una respuesta muy rápida gracias a tener la experiencia de ser una empresa china que ya tiene protocolos conocidos sobre cómo proceder. Ajá. Sí, pues usted es colombiano y que yo sepa, su esposa es china. Y imagino que la pandemia mundial de COVID-19 les ha llamado la atención y ha generado preocupación no solo entre ustedes en Panamá, sino también entre sus familiares, ¿no? En China y en Colombia. Quería saber durante este periodo cómo se han apoyado mutuamente los miembros de su familia desde que se inició esta epidemia. Sí, es muy importante lo que tú dices. Es curioso para nosotros porque siendo una familia china, mi esposa y mi hijo y yo, al principio estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando en China. Muchos de nuestros amigos en Panamá y en Colombia nos preguntaban, oiga, qué difícil la situación. Algunos nos decían, menos mal ustedes están en Panamá. En realidad yo desde el principio siempre les comentaba que yo estaba muy tranquilo por nuestra familia en China porque sabía que China iba a actuar de una manera supremamente experimentada y profesional y seria porque en China la disciplina de la gente ayuda a que enfrente un problema como estos como equipo, no como persona. Es por eso que en China en realidad los efectos, si bien fueron muy delicados y muy lamentables, se controlaron muy rápido, sobre todo teniendo en cuenta la gran población que tiene China. Ahora es al revés, ahora nuestra familia en China está muy preocupada y nos contacta a diario preguntándonos cómo está la situación en Panamá, cómo está la situación en Colombia, porque saben que en Latinoamérica ya les hemos contado que no reaccionamos de la misma manera o digamos nosotros como latinos no tenemos la misma disciplina que sí tienen los chinos para saber que necesitamos ganar esta batalla en equipo y no como persona, ¿cierto? Que yo tengo que cuidarme a mí para poder cuidar a los demás. No me puedo cuidar yo solo si no estoy cuidando a los que están alrededor mío. Entonces, ha sido ver, digamos, ver la situación desde dos esquinas diferentes, como sería desde China y como es desde Latinoamérica. Sí, sea en cualquier lugar, esperamos que esta epidemia puede pasar, puede terminar lo temprano posible. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, muchos expertos comenzaron a prestar atención a los problemas psicológicos relacionados con esta epidemia. Por ejemplo, la gente puede sufrir ansiedad por no salir de casa en mucho tiempo o por la incertidumbre sobre el futuro. Entonces, ¿cómo se abordan estos problemas durante este periodo? ¿Tiene usted y los miembros de su familia algún método para mantener un estado de ánimo positivo? Sí, afortunadamente nosotros hemos tratado de aprovechar mucho
el tiempo para también tener espacios en familia, tratar de jugar mucho con nuestro hijo, rescatar cosas que tú sabes, ya tal vez no hacíamos tanto como volver a sacar los juegos de mesa, volver a compartir este tipo de cosas en familia que tal vez antes, pues como podías salir, tenías abandonado un poco las actividades que se podían hacer en casa. Nosotros hemos, una gran ventaja que tiene Panamá y el lugar donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, es que es muy verde, hay mucha naturaleza, hay muchos árboles. Entonces, por fortuna, digamos, no hemos perdido el contacto con la naturaleza, que sí sé que ha sido más difícil para algunos amigos míos aquí en Panamá que viven más en la parte central de la ciudad, que son todos edificios altos y solo ves edificios y edificios. Tal vez es más difícil eso porque creo que la gente lo que extraña y lo que oigo de mucha gente es quisiera salir, quisiera irme, aquí en Panamá dicen quisiera irme a la playa o quisiera irme a las montañas. Nosotros por lo menos por la ventana vemos las montañas y vemos el bosque, entonces eso nos ha ayudado mucho a mantener como relativa calma y aprovechar también los pequeños espacios para hacer algo de deporte, poder salir, estirarse, eh, tener el sol, todo esto cambia la manera en la que tú puedes percibir el encierro. Nosotros no hemos, digamos, no nos hemos sentido tan agobiados por el encierro como sí sé que de pronto otros amigos lo han sentido. Sí, yo creo que en este momento difícil es de suma importancia tener una actitud positiva de la vida. Eso nos ayuda a superar esta dificultad. Y como usted trabaja en una empresa china y su esposa también es una china, supongo que ustedes tienen en la vida algunos contactos con algunos colegas o amigos chinos. Según sus observaciones, ¿cómo está actuando los chinos que viven en Panamá durante la lucha contra la epidemia de COVID-19? Nosotros tenemos, tanto mi esposa como yo, digamos, muchos compañeros y amigos del trabajo que son chinos, ¿cierto? Chinos que vinieron desde China por cuestiones laborales, más o menos como nosotros. Tenemos otros amigos que son chino-panameños, que son chinos, pero que llevan viviendo en Panamá ya muchos años, tal vez son segunda generación y así. Y yo creo que lo que es común a estos dos tipos de personas es que, como te decía anteriormente, piensan mucho en equipo. Los chinos son muy dados a entender que un enemigo común como es el virus se puede combatir de una mejor manera si tomamos una serie de acciones muy sencillas, pero que tenemos que hacer todos. Si la mitad no lo hacemos, pues estamos poniendo en riesgo a la mitad que sí lo está haciendo. Y en nuestra empresa, nuestros amigos chinos, ellos, digamos, se han encargado de transmitir el conocimiento, por llamarlo de alguna manera, que tienen de cómo manejar una situación de una enfermedad de alto contagio como es esta. Entonces, eso ha ayudado a generar conciencia en nuestros amigos panameños, digamos. Andrés, entonces, ¿cómo evalúa usted los esfuerzos de China en la lucha contra la epidemia? ¿Podría compartir con nosotros algunos ejemplos que le haya llamado la especial atención en cuanto a la cooperación entre China y Panamá ante la epidemia de COVID-19? Sí, mira que desde el inicio me llamó mucho la atención que hubo muchas teleconferencias entre equipos médicos de China y equipos médicos de diferentes países. Sé que sucedió en Colombia, sé que sucedió aquí en Panamá, me imagino que sucedió en los demás países latinoamericanos, y esa fue una acción obviamente de un valor gigantesco porque en una pandemia como esta, los 2 meses de experiencia previos que llevaba China antes que Latinoamérica eran supremamente valiosos. Si tú piensas en lo que sabíamos del virus el primer día y el día 30 o el día 60, es un aprendizaje impresionante. Todo el planeta y todos los científicos están trabajando día a día y haciendo nuevos descubrimientos y analizando cada vez más cómo se comporta el virus y cómo debemos combatirlo. Entonces, el hecho de que desde los primeros días en Panamá o en Colombia, equipos
chinos con experiencia, médicos, virólogos, analistas, hayan podido compartir su experiencia del día 60 con los contrapartes aquí en Panamá. Ujú. Seguramente los seres humanos necesitaremos mucho tiempo para derrotar este nuevo coronavirus. Entonces quería saber cuál es el mayor deseo de usted y de su familia en este momento y cuáles son sus expectativas para el futuro. Sí, mira, el mayor deseo, creo yo, no es solo que volvamos a la normalidad, sino que nos quede un aprendizaje de todo lo que está pasando. Si bien hemos perdido muchas vidas y vamos a tener un impacto económico muy grande en todos los países, unos más que otros, pero eso afectará a todo el planeta. También ha habido cosas positivas que ha traído el nuevo comportamiento que hemos tenido que llevar nosotros los humanos. Ya sabemos todos que desde el inicio han bajado los índices de contaminación, muchos animales han recuperado sus espacios, muchos bosques han empezado a regenerarse, etcétera. Ha habido un restablecimiento del equilibrio que estaba afectado por nosotros como humanos en el planeta. Vamos a recuperar las economías y vamos a trabajar muy duro para volver a levantar todo lo que se ha afectado por el tema de la pandemia, pero muchas de estas cosas positivas que sucedieron, pienso yo que tienen que permanecer a largo plazo. No podemos volver a lo que estábamos porque sabemos también que en muchos niveles estábamos mal. Sí, Y, sí. y seguir valorando lo que hemos aprendido a valorar con esto. Cosas más sencillas en casa, alimentarnos muy bien, hacer deporte. Entonces, esas cosas que hemos empezado a hacer porque estamos en la pandemia deben quedar a futuro. Yo creo que lo que yo espero que pase con todo esto es, ojalá los investigadores que están desarrollando una vacuna logren desarrollarla muy pronto, que se genere la sinergia necesaria para que todos los centros de producción de vacunas en el mundo puedan desarrollar esa vacuna para que llegue en el menor tiempo posible a todas partes, que sabemos es una tarea titánica, es una tarea muy difícil, pero que se reduzca un poco la brecha entre los primeros países que van a tener acceso a la vacuna y los últimos a los que va a llegar la vacuna. Entre menor sea ese tiempo, quiere decir que el planeta como equipo funcionó mejor porque redujo la brecha entre los países más fuertes y los países más débiles. Y que una vez tengamos una vacuna, claro, y no esté el virus afectándonos, podamos empezar a recuperar lo que se ha perdido sin perder lo que se ha ganado. Sí, claro. Hay tantas cosas que podemos reflexionar en este momento, como por ejemplo cómo tratar a los familiares, a los amigos, cómo tratar al mundo donde vivimos, y también un factor muy importante es que frente a las epidemias, a los desastres, a muchas cosas, muchos asuntos que están ocurriendo en el mundo, requiere de muchos esfuerzos de todos los países. Bueno, Andrés, muchas gracias por participar a nuestro programa y cuídense, adiós. Gracias, Roberto, muy amable por la invitación, seguimos en contacto. Bueno, hemos conocido las historias de dos invitados. Creo que tenemos que aceptar una actualidad de que durante un periodo no corto tenemos que enfrentar a la epidemia, pero una cosa importante es que tratamos de adaptarnos de esta situación y enfrentarla de una forma más positiva. Yo creo que esto nos ayuda a superar las actuales dificultades. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.